Hola, buenas noches. Jueves, ya jueves para viernes. Estamos aquí de nuevo. Hoy un día realmente muy cansado. Hemos hecho cosas de esas que a veces te dejan un poco hecho polvo, pero bueno, aquí estamos para intentar explicar en 6 temas un poco todo lo que sucede en este, para nosotros en principio, final de semana. Antes de empezarlo, vamos a decir un par de temas importantes. Primero, que es algo que hacemos, saben, regularmente, es decir, es aquel llamamiento un poco a la gente que esté tranquila, que la gente esté un poco relajada, porque sabemos que son nuevamente unos momentos complicados, momentos donde parece que unos se van de vacaciones, hablamos obviamente del señor Sánchez, y dejan un poco todo los disparates, por llamarlo de alguna manera, como hemos dicho, como un gobierno de niños malcriados, donde parece que todo es improvisar y todo es precipitar las cosas. Y nosotros insistimos en un mensaje. Este presidente está asaltado, este presidente está fuera, este presidente no se va a presentar, por mucho que digan, a las futuras elecciones, sabe que necesita buscar un paraíso, por llamarlo de alguna manera, fuera de España, porque aquí es un bicho quemado. Y eso hay que tenerlo claro, no, clarísimo a estas alturas de la película. Otra es el timing. El timing, siempre hemos dicho lo mismo. Cuando hablamos hace un año, más de un año, cuando prácticamente empezamos estos programas, siempre recordarán, que decíamos que debería haber salida del gobierno antes de final de año. Claro, siempre contábamos con una oposición decente, que no la había en aquel momento. Y los timings ahora dependen exclusivamente de la mano del presidente Sánchez, que él quiere cumplir del 1 de julio al 31 de diciembre, quiere cumplir la presidencia de Europa, pero queda ese tercer hito que hemos hablado muchas veces, que son las elecciones del 28 de mayo, y vamos a ver cómo se presentan. La revolución, y hablamos ya de los titulares, del socialismo es intentar romper con todo. Luego hablaremos del PP y esos movimientos de Ayuso ante un Feijóo que parece un poco fuera de lugar. Luego nos iremos a las luchas internas que hay en Vox tras la salida de Macarena Olona. Luego al tema de Podemos, que podemos resumirlo, juzgados, el tema este del cartelito, donde ahora resulta que una de las modelos, curiosamente, que nosotros hemos hablado con ella, pues ha escrito a la ministra diciéndole que parece que solo se disculpa con los blancos, porque a ella, que es de color, nadie se ha disculpado. En fin, Podemos parece que se han saltado todos. Se saltaron aquello de vivir en Vallecas para vivir en la casa, se saltaron aquello de respetar a las mujeres para follarse a 22.000, se saltaron también aquello ahora de los colores de la gente. En fin, lo de Podemos no sabemos qué más se pueden saltar. La Constitución obviamente se la han saltado 25.000 veces. No sabemos qué respeta esta gente. Parece la sensación que tenemos alguno, que lo único que respetan es el dinero y el poder. Y eso es un poco triste y lamentable. Luego nos iremos a esa información del Banco de Inglaterra, que confirma que en el caso del Reino Unido también entrará en recesión. Esto ya es una fuente oficial, no aquello de Nadia, de me parece que sí, que vamos a entrar en recesión, señores, pero no lo tenemos muy claro, en fin. Y luego acabaremos en esa nueva crisis que parece sustituir a la de Ucrania, parece esta, recuerden que sustituía a la de Afganistán, y aquí vamos dando saltitos de un lado a otro. Hablamos obviamente de la crisis de Taiwán. Nosotros ya les anticipamos que solamente la próxima crisis que vamos a tener, fíjense en el nombre del país, se llama Mali. Miren ese nombre, está por aquí al sur, y esa nos va a afectar un poquito más, con todo el respeto, que estos movimientos chinos. Hombre, que está muy bien y que cada uno quiere, ayer ya lo explicamos, luchar por lo suyo, pero en el fondo, apúntense el nombre de Mali, que recordemos está a unos cientos de kilómetros por debajo de nuestra frontera, y ahí seguramente habrá movimientos interesantes en las próximas fechas, y no precisamente muy alentadores para Europa. Si les parece, empezamos con esos movimientos, este gobierno de niños del Partido Socialista, niños mal criados obviamente. Tenemos por un lado al presidente Sánchez,
que como saben está de vacaciones en Lanzarote, el país va de puta madre. ¿Qué menos que pagar unas vacaciones a cuerpo de todo y a cuerpo de amigos que han ido con él? Recordemos que cuando se ha pedido información de los amigos que fueron con Sánchez en otros años, nunca lo ha dicho, es secreto de Estado. Suponemos esos secretos de 50 años, decir que fulano mengano para ir a jugar a baloncesto se han venido con el presidente. Esto al final decíamos que es juego de niños, porque esto nos recuerda un poco esa situación que hemos explicado alguna vez, de cuando cierta gente llega al poder, pues de repente le salen amigos, y lo peor no es que te salgan amigos, que está muy bien, todo el mundo le gusta tener amigos y esas historias. Lo peor es cuando te crees que son amigos por ti y no por interés. Y eso parece que es la situación de Sánchez, que se necesita, que requiere tener grandes amigos para intentar suplir su falta, obviamente, de autoestima, que en estos momentos es cada vez más grave. Porque él necesita, de forma activa, moverse de una manera diferente al partido, y está claro que el partido le tiene atado y bien atado. Porque los datos al final son los que son. Y cuando hay movimientos, fíjense el curioso, recuerden esta la Maricha Ruiz, esta que comentábamos ayer, creo que se llama así, que era la jefa, en pocas palabras, de prensa del presidente Sánchez de la Moncloa, que fue relevada, del PSOE, que fue relevada. Pues recuerden, pues que la han colocado en el Hipódromo La Zarzuela de directora, una señora con todo el respeto que sabe de prensa, han alegado que sabe mucho de marketing, en fin. Es de estas cosas muy raras, pero bueno, nada, hablábamos ayer de 90.000 euros, parece que son unos 113.000 euros su sueldo, aunque lo cierto, seamos claros, para aquellos que todavía no lo entienden, hablamos de los socialistas y del señor Feijóo, pues eso representa a la empresa pagar unos 200.000 o 200 y pico mil euros al año. Maldita la broma, cualquiera se hace amigo de Sánchez, sea de los de verdad o sea de los de mentira. Aunque claro, hablando de amistades en el Partido Socialista, sorprende que confundan, como los niños, que lo hemos dicho, como los niños que confundan la amistad con otras cosas. Ya lo decimos de estos nuevos amigos de Sánchez. También lo decimos, por ejemplo, de la ministra Reyes Maroto, que a una pregunta sobre sus conversaciones con el rey, Felipe dice, somos buenos amigos con el rey. No sé. Esto es aquello, volvemos a insistir en las bromas, que sabemos que hay gente que le hacen mucha gracia, las bromas estas de que uno, no sé, cualquiera, Julio Iglesias, se tiraba 300 mujeres y obviamente no se acordaba el nombre de todas, pero todas se acordaban de él. Obviamente, nos hemos tirado a Julio Iglesias. En el fondo podríamos haber puesto el ejemplo de Pablo Iglesias. Hoy se apellidan igual. Vamos, a ver si es su hijo. Pero en fin, podríamos poner el ejemplo de Pablo Iglesias, aunque aquí alguna obviamente se acuerda porque luego fue ministra. Pero el tema al final es la curiosidad de la gente sin personalidad que necesita ser amigos o mostrar amistad con gente, con todo el respeto, que solamente le ignora o difícilmente se acuerda de quién es. Y esa es la realidad del socialismo. En este caso, niños pequeñitos que llegan a altos cargos y que no saben gestionar nada. Luego llegan los datos, por ejemplo, según la OCDE, saben que España ya no es el líder en la pérdida de poder adquisitivo. Miren, hemos mejorado, somos los segundos peores del mundo. Ya no somos los primeros, que ahí tenemos a los amigos de Austria. Pero España es el segundo país de la OCDE en nivel de pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Y parece que la inflación va a seguir en aumento y todos los datos económicos van a seguir siendo un pequeño, vamos a llamarle, o gran desastre. Y a todo eso se suman los ataques, porque hay que llamarle así de claro, de Ayuso, los movimientos de Ayuso desde sus supuestas vacaciones, que mira que está activa la señora Ayuso cuando está de vacaciones, suponemos, tendrá tiempo para todo, porque si no, malo. Pues dice una frase que es curiosa, dice, si se apaga la luz 10 segundos, ya se está cumpliendo la nueva ley. Con lo cual quiere decir que la ley es otra chapuza de niños, que parece no tiene argumento. Urkullu, por cierto, desde el PNV acepta esa normativa, y lo que nos debe hacer reflexionar es, fíjense lo curioso, que estamos asistiendo, el otro día hablamos de un cierto tipo de pinza, pues aquí estamos asistiendo a otro tipo de pinza, curiosamente, y no la protagoniza Ayuso. Que Ayuso habla, lo sabemos, pero habría que analizar por qué desde el Partido Socialista y por qué desde Vox, cada uno desde su aire, están disparando continuamente a Feijóo.
Alguno podría decir, hombre, es que es muy incompetente, es que es un vago, es que está tomándose vinitos en la Ribeira Sacra, o está cuidando de su hijo, pero o hija, no sabemos bien qué tiene. Hombre, todo eso puede ser cierto, pero lo cierto es que se hace curioso que se coaliguen, sin saberlo seguramente, porque pondría un escándalo el PSOE si lo hiciera teniendo un tipo de acuerdo, y Vox no sabrían muy bien qué hacer, estarían dando vueltas en círculo como diciendo, Dios mío, nos han cortado la cabeza y no sabemos muy bien dónde tenemos que caernos. Y parece que ambos coinciden en atacar a Feijóo. Y la reflexión que deberíamos hacer en este análisis que nos encanta a estas horas es, ¿por qué se convierte Feijóo en el objetivo a batir? Porque fíjense el detalle, cuando estaba Casado, que muchos comparan la política de Feijóo con la de Casado, el PSOE no disparaba a Casado, le dejaba hacer. Porque era salvar al soldado Casado y cero críticas a Casado. Con lo cual nos lleva a una reflexión primero. Vamos a hacer unas cuantas reflexiones en este punto que creemos el más interesante del programa. Y nos lleva a la reflexión primera de por qué haciendo, supuestamente según algunos medios, y hablamos en este caso, por ejemplo, Vox, la política de Feijóo es parecida a la del Casado, pero fíjense por qué a Casado no se le disparaba desde el PSOE y a Feijóo sí. Lo cual nos lleva a la reflexión al otro extremo. ¿Por qué critica tanto Vox a Feijóo si parece, supuestamente, que el ascenso de Feijóo necesitaría los votos de Vox para gobernar? ¿No están conformes y prefieren en Vox aumentar la fuerza, por ejemplo, de Ayuso para quedar fuera, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid? Y aquí viene una de las hipotéticas soluciones que tenemos, o ambos son conscientes que Feijóo va a ser sí o sí el candidato y los movimientos de Ayuso no dejan de ser un refuerzo de Feijóo para juntar fuerzas en unas hipotéticas elecciones y hay que intentar disparar y crear un mal ambiente entre ambos por el lado del PSOE. Porque no tendría ningún sentido, seamos sinceros, que el PSOE apoyara una candidatura de Ayuso, pero, hipotética obviamente, pero ¿alguien cree que tendría sentido que Vox apoyara una candidatura de Ayuso? Porque seamos claros, a estas alturas, salvo error, parece que una candidatura de Ayuso podría ser esa pizca de ilusión que necesita el votante o hipotético votante del PP para arrasar en las elecciones, bien borrando del mapa al PSOE, bien dejando a Vox fuera de circulación. Con lo cual se hace curioso que ambos partidos, que saben que subiendo a Ayuso al estrellato van a perder, sean los que estén potenciando el discurso crítico con Feijóo a favor de Ayuso. Y esa es la reflexión que deberían hacer todos. A lo mejor nosotros no estamos hoy muy finos y a lo mejor no acabamos de entender dónde se lleva eso, pero lo único que entendemos, excepto que alguien nos rectifique, es que la cuestión es que tienen muy claro que Feijóo es el candidato y lo único que quieren es intentar crear malestar porque saben que eso es inmutable. Porque saben que por mucho que disparen, Ayuso no va a entrar a sustituir a Feijóo, ojo, en estas elecciones. Saben que el acuerdo entre ambos es ese y son conscientes de que, miren, ya que se va a quedar, vamos a intentar disparar porque Ayuso no va a venir a salvarle. Y eso a lo mejor hace que algún dudoso crea todavía en la hipótesis. Bueno, hay gente que puede creer en que contar ovejitas sirve para dormir. Que alguna vez, yo lo reconozco, de pequeño lo hacía, contaba ovejitas y supongo me quedaba dormido. Porque, bueno, que creo que conté cientos y cientos. Pero alguien puede creer en contar ovejitas, pero la realidad es que parece que la candidatura de Feijóo, con sus defectos, que hemos dicho aquí más de uno, parece que es la que va a llevarse a día de hoy la calificación del PP. Porque Ayuso tiene un problema que pueden imaginarse, igual que hablamos en su momento de Yolanda Díaz, aquí tiene un problema formal, aunque en el PP saben que lo de formalidades a veces se lo pasan bastante por ahí. El problema formal es muy sencillo.
no tiene a las bases regionales a todas a su favor. Confían más en el proyecto de estructura de Feijóo que en el proyecto de Ayuso. Aunque el PP, como hemos dicho, lo dijimos el otro día, de golpe todo Dios tenía una foto con Feijóo, no se preocupen que si sustituyera, Ayuso a Feijóo, todos aparecerían con una foto con Ayuso diciendo maravillas. Y eso es la siguiente reflexión también. Y es, las estructuras de partido, hablamos del PP en este caso, están para servir a su líder o para servir a los ciudadanos. Y aquí es donde nosotros apelamos un poco a la tranquilidad. Fíjense que estamos dando como una vuelta casi de siderurgia. Porque claro, la gente puede desencantarse y decir, buf, esto es más de lo mismo, que es un mensaje, por cierto, que hemos leído estos días en diversos foros. Todos son iguales, no sé qué, no sé cuánto, lo cual ciertamente parece que no se aleja mucho de la realidad. Pero al final, detrás de los partidos, aunque no lo crean, hay personas. Hay personas que creen en las cosas o que simplemente no creen en las cosas. Y como el caso del, vamos a decir ya nuestro amado, no sé si vamos a empezar a hablar de nuestro amado presidente Sánchez, pues parece que tiene algún tipo de problema emocional para llevar el liderazgo, no solo de su partido, sino obviamente del país. Pero si empezamos a pensar que toda la clase política tiene cierto problema, empezamos a no creer en la política. E insistimos, hay que creer en la política aunque nos joda, vamos a decirlo así claro, porque la política es la esencia de la sociedad. Y ya sabemos que luego vemos cosas raras. Nosotros siempre explicamos la misma anécdota. Quienes conocen algunas de las cosas que explicamos por el Congreso, por ejemplo, esos pactos extraños, por decir algo que prostituye la política. Vemos al señor Sayas o al señor Adanero, recuerden, de UPyN, que se pasan el día criticando a ETA, ¡ay! A los radicales, que va, y luego pactan con la CUP para llevarse un sobresueldo de 2.000 euros en comisiones, o un poquito más, depende del mes, al mes. ¿Eso es política o eso es ser un sinvergüenza? Pues claro, si empezamos a calificar la política a partir de los hechos, pues nos daría que una buena parte son todos unos sinvergüenzas. Y creemos que lo que hay que hacer es intentar llevar la racionalidad a toda la política y intentar evitar espectáculos. Este que hemos explicado, por ejemplo, de Sayas Adanero, por citar alguno más. No hablamos ya de los canarios, que recuerden, hay unos que no tienen ni grupo registrado, que ya es la leche, en fin, pero bueno, el grupo mixto es que en sí mismo es la leche. Y la realidad es que todos esos movimientos deberían nacer, vamos a decir de alguna manera, un tipo de política donde la apuesta no fuera por los bolsillos, sino la apuesta fuera por los ciudadanos. Y eso, con estos mimbres políticos, se hace un poco complicado. Porque en el caso del PP sería romper con mucha estructura, y la disrupción que hablamos de Feijóo no es que él decida solo romper con lo que hay, sino que debería pegar hostias dentro de su propio partido. Y habría un problema conceptual, cómo se pegan hostias en un partido que aspira a gobernar sin que haya daños colaterales. La irrupción de Ayuso, que puede servir como detonante para que Feijóo se active un poco más, pues fíjense que curiosamente está sirviendo para que Vox y el PSOE disparen más contra el partido de Feijóo. Esto al final es un galimatías, vamos a decirlo así claro. Y esto al final, las soluciones son complejas, pero siempre hemos de quedarnos con los patrones básicos. Y los patrones básicos, insistimos, que llevamos meses hablándolo, son, primero, aquella hostia en las elecciones andaluzas, que no solo significó, recordemos, la hostia del PSOE, sino la caída de Vox con su líder Macarena Olona, que dimitió hace unos días, el desastre del proyecto de Yolanda Díaz y la subida del Partido Popular. Luego vino la cumbre de la OTAN, que recuerden que significó la ruptura prácticamente formal entre Podemos y el PSOE, aunque sigue en el gobierno, como ha dicho hoy una secretaria de Estado. Es muy raro, pero ya que estamos poco en el patio, pues vamos a quedarnos, como diciendo, vamos a intentar aprobar una diarrea de leyes, ha dicho. Este es el nivel, en fin, de las secretarias de Estado de Podemos. Bueno, al menos a esta parece que no se la zumbó el señor Iglesias.
según parece, vaya usted a saber, porque como la tiene más larga, que no sabemos exactamente qué quién. En fin, son de esas cosas, ya saben que a veces nos gusta hacer estos lachos, que son un poco mediocres, lo reconocemos. Pero bueno, como Pablo no nos escucha, pues no pasa nada. Y esa es la otra clave fundamental, que es las elecciones, el tercer hito que decíamos, las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 23. Y los movimientos desde hace semanas, desde julio-agosto, van en la dirección de esas elecciones. Y hacia ahí hay que mirar el objetivo. Y habrá que ver si el asalto del socialismo a la Moncloa, con la defunción real del presidente Sánchez, es un primer paso para fulminarlo antes de las elecciones si las cosas se ponen muy feas, o simplemente es otro aviso a navegantes como el que se produjo con la salida de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Sánchez, de aquellas, recordemos, quedó, dijimos la expresión, desnudo delante de todo el mundo. Ahora no ha quedado desnudo, ahora está literalmente muerto. Lo tenemos ahí en unas vacaciones, en Lanzarote, pagadas por todos, lo cual es bastante lamentable, pero oiga, al menos no molesta, vamos a decirlo así, claro. Pero esos movimientos ponen nervioso también al PP porque ve, al PP de Fijo, perdón, porque ve que las cosas al final se mueven de una forma sorprendente en el estado actual del país. Y él confía en ese acuerdo con Ayuso. Yo me quedo esta primera legislatura y luego entras tú como primera presidenta de España, que hemos comentado en alguna ocasión. Pero sabe también que la política es lo que es. Y está extrañado de esos movimientos de Ayuso, esa resurrección en vacaciones, que algunos interpretan de una manera, digamos, curiosa. Y sorprende que a pesar de lo que hemos explicado, que se unan a ese movimiento el Partido Socialista y Vox, que son los que más tendrían a perder con la salida de un hipotético Feijóo parecido a Casado. Todo confuso, o no, o todo divertidísimo, seamos sinceros. ¿Quién pagaría por poder analizar esto hace unos años? Que la política era aburrida, era la senda de los elefantes. Pues señores, en eso hay que estar y en eso hay que intentar, todos y cada uno, intentar entender y buscar en todo este conflicto caminos de explicaciones para intentar hacerlo todo más ameno y más sencillo de entender. Y a todo esto tenemos pues que en otros partidos hay luchas. En Vox, la salida de Macarolona provoca luchas en Andalucía y movimientos también en la cúpula, porque a pesar de que ya lanzó una campaña que parecía prácticamente un Ave María de oh, gracias Olona, oh, gracias Macarena, o no sé qué, que con todo respeto ya debe estar tronchándose, porque dice, coño, pero no se habéis enterado todavía que me he ido por la incompetencia de los líderes de este partido, por las zancadillas de los líderes de este partido, porque está claro que eso lo mueven las redes de Vox y mucho, perdón, pero hay mucho fanático en el PSOE, hay mucho fanático en Podemos, pero hay mucho fanático también en Vox, digámoslo así, claro, el PP por no tener no tiene ni fanáticos, también hay que decirlo, pero y Ciudadanos, ¿qué quieres que les diga? Ciudadanos por no tener, casi no tienen ni diputados, pero bueno, eso es otra historia. Pero la realidad es que esas luchas intestinas en Vox, en medio, principios de agosto, pues nos van a llevar a lo mejor a alguna sorpresa en breve. Quien parece que no va dando saltos de alegría tampoco es Podemos y ese Ministerio de Igualdad con el famoso cartel. Hoy ha saltado otro tema. Recuerden, 4 de las 5 modelos han dicho que les violaron los derechos, que técnicamente se dice violar derechos de imagen, de propiedad. Sí, violar. Veo a Montero y a todo el Ministerio de Igualdad violando impunemente, en fin, cosas curiosas del mal uso o del buen uso de las palabras. Y una de las modelos pues se queja diciendo que se ve que han contactado a las modelos blancas y no a las negras que habían violado. Y dice que es un maltrato a las mujeres de color. Solo les faltaba a Podemos, tras, como hemos dicho, el asalto de Vallecas a Galapagar, los saltos en los pisos de 400 metros de la Yoli, ministra Bluff, recuerden, Trimaster, entre otras cosas, de la salida, entrada, movimientos raros de
Pablo Iglesias, de la famosa gira de Yolanda Díaz, que parece que ha desaparecido, le debió desaparecer el coche porque o es muy cara la gasolina, porque nunca más se habló. Pues ahora resulta que les acusan también de blanquear, vamos a decirlo así, el cártel y las disculpas. En fin, esto de igualdad pues parece que no tiene nombre, y como decía, la de la diarrea de leyes que comentábamos parece que también se extiende a la diarrea mental de algunos dirigentes de Podemos de este país. En fin, cosas que pasan. Mientras la recesión parece que empieza a tener ya nombres, y es el Banco de Inglaterra quien dice que espera que este 2022 el Reino Unido entre en recesión. Recordemos, no está en la Unión Europea, pero es importante, obviamente, por todo el fiasco también de la salida de la Unión Europea, no hay que negarlo, pero parece que empiezan las fuentes oficiales ya a confirmar lo que muchos llevamos diciendo hace meses que iba a llegar. La excusa, recuerden, la guerra de Rusia, la invasión de Ucrania. Bueno, pues ahora tenemos, recuerden, Afganistán, el volcán, el caso de España obviamente, Ucrania, ahora tenemos Taiwán, en breve creemos tendremos Mali, y el mundo parece que está un poco convulso, vamos a decirlo así, parece que la gente no está cómoda. No sé, algunos que nos gusta a veces reflexionar sobre la historia de la humanidad, hombre, no tenemos eso que, recuerden que se llama el eurocentrismo, que se llama aquello de pensar que todo gira en torno a Europa. Hay otro que es, no sabemos exactamente la expresión, no nos acordamos, pues es algo así como el tiempocentrismo, pensar que, o epocacentrismo, vamos a inventarnos la palabra, pensar que todos los cambios de la humanidad surgen en la época en la que estás tú. Y es curioso porque esa sensación de egocentrismo temporal que impregna la actualidad, pues parece obviar de que ha habido otros momentos importantes. No decimos cuando la edad del hierro, porque obviamente nadie se imagina cómo cojones inventó algún fulano el hierro, en su momento obviamente, pero hizo algo de hierro. Ahora me llamará alguien y me dirá que estoy metiendo la pata, me da igual. Pero, o cómo se inventaron en su momento revoluciones, no hablamos ya de democráticas como la Revolución Francesa, aunque guillotinaran a todo Dios, pero son momentos históricos importantes. Y ahora hay la sensación de que nos gusta participar, y hablamos en el mundo en general, nos gusta quedar ese momento de la historia que nos recuerden a nosotros. Y se hace curioso porque parece que todos los movimientos del mundo son tendentes a intentar consagrarse, digamos, de alguna manera, con un lugar en cualquier enciclopedia futura. Afganistán ya pasó, Putin parece que quiere labrarse ese capítulo especial. Lo de Taiwán y los movimientos de China que Japón ha protestado, pues parece más, con todo el respeto, y ahora a lo mejor hemos metido la pata y invaden esta noche Taiwán, pero creemos que es más una amenaza, por decir algo, vamos a decirlo de alguna manera, un sacar pecho y decir, oye, que estamos aquí. China creemos que tiene otros intereses que enfrascarse en una guerra, le gustan más las cloacas, también hay que decirlo así claro, y le gusta inteligentemente, que hay que decirlo eso de China, meterse en muchos países y continentes, hablamos de África, de forma económica. Que esa ha sido una de las grandes victorias de China, que ha dejado fuera a muchos otros países competentes. Y nos queda obviamente, decíamos, ese lugar que parece que se va a poner de moda, no para ir de turismo, no nos vemos tomando, decíamos ayer, que mejor tomar un café en Belgrado que en Pristina. Seamos sinceros, irse a tomar un café, a lo mejor voy a quedar muy mal, pero creo recordar, voy a hacer un inciso rápido, pero creo recordar que la capital, vamos a hacer una mirada rápida, esto estamos improvisando, como pueden ver este programa, a veces nos toca improvisar, vale, sí, teníamos razón y no hemos querido decir la pata, pues decíamos, pues tampoco parece muy recomendable irse a tomar un café a Bamako, capital de Mali, porque la realidad es que es una ciudad y un país sobre todo que se va a poner lamentablemente de moda. Recordemos que aquí el tema es el conflicto del yihadismo y recordemos que hay una historia importante, la eliminación hace unos días del señor Al-Zawahiri, decimos señor por decir porque era mayor, en Kabul a cargo de unos drones quirúrgicos, vamos a decirlo así, que nosotros ya hemos dicho tenemos nuestra opinión y no nos la van a quitar de ahí, pero que puede significar, curiosamente, no la eliminación de Al-Qaeda, aunque Al-Qaeda parece que está más muerto que vivo,
pero puede significar la resurrección de algunos grupos que cojan esa bandera para intentar, luego de la pandemia, curiosamente, una resurrección del movimiento yihadista. Recordemos, eliminado en su momento todo aquel medio imperio que habían montado del odio en aquella zona de Siria, la realidad es que estaremos hablando de elementos distantes, pero de elementos marcados por la radicalidad. Y está claro que eso nos lleva a una reflexión final importante, y es que no todo el mundo está feliz en el mundo, curiosamente, aunque estemos en el mejor periodo, seguramente, de la historia de la humanidad. Igual que diremos de aquí 20 años que estamos en el mejor periodo, y igual que hace 50 años había que decir que se estaba en el mejor periodo de la humanidad. Porque la humanidad evoluciona siempre, y siempre se está en el mejor periodo. Y debemos empezar a pensar Afganistán, Ucrania, Taiwán, Mali, con un cambio de paradigma, que ya no estaremos hablando de potencias que se enfrentan, Rusia o China en este caso las últimas, sino volveremos a estar hablando de grupos no alineados, vamos a decirlo así, que empiezan a usar estructuras de fuerza para intentar someter, sobre todo, a nuestra Europa. Porque el objetivo de Europa, fíjense el detalle, no solo es el objetivo de Rusia, no solo es el objetivo de Estados Unidos, también es el objetivo del yihadismo. Y digamos una cosa importante, reflexionemos. En Europa se están haciendo las cosas mal, muy mal. Algunos dicen, vean el paralelismo final que vamos a trazar, algunos dicen que Feijóo está haciendo las cosas mal, muy mal. Y se le echan encima los que si desaparece van a pasar lo peor. El PSOE y Vox, si desaparece Feijóo, y obviamente Estados Unidos, Rusia o el yihadismo si desaparece como entidad Europa. Es una reflexión para pensar que quizá las estrategias futuras en personas, en países, en todo, no pasa por tu beneficio, sino pasa, y aquí es donde hay que ver la gran clave, por destruir aquello que se había construido. Y contra eso creemos que hay que luchar y hay que trabajar para intentar mejorar entre todos las posiciones. Hablamos de Europa, obviamente, donde todos vivimos mejor que nunca y donde tenemos un lujo que a veces no valoramos, con gente o gentuza como estos que forman parte del gobierno, que en vez de progresar, por mucho que digan el nombre, lo que hacen es retrasar todas las cosas. Decíamos que seguramente mañana descansaremos. Hoy hemos estado a punto de no hacer el programa porque hemos tenido un día de navegación intenso, vamos a decirlo así. No somos como Pérez Reverte, obviamente, nos hemos metido en una lanchita en el mar Mediterráneo y nos hemos mareado, vamos a decirlo, no podemos servir ni para eso, ya ha sido patético. Pero en fin, parece que nos hemos recuperado un poco a estas horas y la realidad, vamos a ver si mañana hay alguna novedad, si no vamos a dejar tranquilidad estos días para volver nuevamente, suponemos a partir o bien sábado noche o bien domingo, para intentar seguir explicando las historias de política, que cada vez son más intensas, pero cada vez nosotros seguimos insistiendo, hay que pedir más tranquilidad a la gente para que intentemos tomarlas con el tiempo necesario y con la reflexión oportuna de siempre. Tranquilidad, sonrisa, salirse a dormir, por Dios, vaya la gente con una sonrisa a dormir, que todavía falta mucho juego, y esto se va a hacer no eterno. Ahora nos van a hacer quedar mal y mañana hay elecciones. Pues se va a hacer cuanto menos complicado. Pero fíjense que los que han sido malos, malotes o muy malos, lo van a pasar peor que nadie. Los ciudadanos, claro que lo vamos a pasar mal con la crisis económica, todos aquí incluidos. Pero tenemos algo que ellos no tienen y es la decencia, la ética y los pies en el suelo para seguir trabajando y seguir esforzándonos como cada día. Patreon, canal transferencia, todas esas cosas que tienen ahí y como siempre decimos, seguimos.